Miguel Tellado, gracias por recibir OK Diario. Gracias a vosotros. Bueno, ¿por qué van a votar al final sí al decreto pactado por Sánchez-Puigdemont, que incluye el famoso palacete? Bueno, tenemos que decir que no es el mismo decreto, que al final Sánchez aceptó filetear ese decreto y dejar fuera muchas de las medidas, por lo tanto es distinto al que ya se sometió aquí a debate, y al final Sánchez demostró una vez más que está dispuesto a ceder en absolutamente todo lo que le exigen los independentistas. Es evidente que el Partido Socialista buscaba un titular, que es: el PP vota en contra de la actualización de las pensiones de los jubilados españoles, y no se lo vamos a dar. No se lo vamos a regalar, porque el PP es el único partido que desde el gobierno y desde la oposición siempre velamos por la actualización, por la subida de las pensiones en nuestro país. No puede decir lo mismo Pedro Sánchez. Del nuevo Real Decreto hay como 19 medidas. Estamos en contra de 2 o 3, estamos a favor de la inmensa mayoría. No le vamos a regalar al Partido Socialista la posibilidad de hacer demagogia sobre nuestra posición sobre las pensiones. Estamos a favor de la actualización de las pensiones y por lo tanto vamos a votar a favor para dejarlo claro ante la sociedad española, ante la opinión pública de nuestro país. ¿Intenta crear Moncloa un debate para tapar la corrupción? Bueno, yo creo que el Partido Socialista necesita que se hable de cualquier cosa menos de los problemas del gobierno, y el principal problema de este gobierno son los múltiples casos de corrupción que acorralan no solo al propio gobierno, ahí está el señor Ábalos sentado ya en el Tribunal Supremo, sino a la esfera más personal y próxima del presidente del gobierno, a su esposa y a su hermano. Es un escándalo sin precedentes, también afecta al fiscal general del Estado, lo estamos viendo estos días. Una falta de respeto absoluta a la justicia, no contestando a las preguntas del juez y solo contestando a las preguntas de su abogado. Esa es la actitud del fiscal general del Estado, de quien tiene que perseguir los delitos. Bueno, yo creo que Sánchez quiere cualquier debate menos hablar de lo que afecta directamente a su gobierno, ¿no? Y la clave de la legislatura es la corrupción. Quiero decir, se habla mucho de presupuestos, pero la clave de la legislatura es la ley Begoña. Bueno, yo creo que la ley Begoña, presentada con cierta nocturnidad en plenas Navidades por el Partido Socialista y que puede empezar su tramitación parlamentaria el 11 de febrero, la ley Begoña es lo que puede darle impunidad a Pedro Sánchez. La ley Begoña es un escándalo sin precedentes, es una proposición de ley presentada por el PSOE que puede hacer que los casos que están siendo investigados, que afectan al entorno personal del presidente, queden sin efecto y se archiven directamente, antes de que se abra juicio oral. ¿Y la están negociando ya? Eso es lo que pretenden. Yo creo que el Partido Socialista está negociando con sus socios aprobar la ley Begoña. Para Sánchez es más importante la ley Begoña que tener presupuestos, porque la situación de acorralamiento del Partido Socialista y del Gobierno con respecto a los casos que están siendo investigados en distintos juzgados de España hacen que este Gobierno sea inviable. El Gobierno está finiquitado, porque más pronto que tarde caerá una vez que avancen los juicios en cada uno de los juzgados que afectan a todos estos casos, ¿no? Y yo creo que Sánchez lo que busca es la impunidad, la misma que le exigía Puigdemont a través de la amnistía, la quiere para él, con una ley que tiene unos claros beneficiarios: Begoña Gómez y David Sánchez. Y es tremendamente lamentable que esto esté sucediendo en estos momentos en España. ¿Y se va a negociar, o se estará negociando con la misma nocturnidad y secretismo como la amnistía con Puigdemont? Bueno, yo creo que Sánchez está comprando los votos. Ahora mismo probablemente Sánchez no solo está pidiendo el voto a los partidos que le acompañan en esta legislatura para los reales decretos, también está pidiendo el voto para esta ley que para Sánchez y su gobierno es crucial. Si esta ley no se aprueba, el gobierno está tremendamente acorralado. Esta ley es una injerencia clara del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Anula las acusaciones particulares y anula todos los casos en los que haya participado cualquier entidad como acusación popular. Esta semana nos reuníamos con la AVT, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Si la ley Begoña se aprueba, 130 casos en los que la AVT está personada como acusación popular decaerán y la AVT será retirada de esos casos.
Es tremendamente grave que eso suceda en nuestra democracia, tremendamente grave. El PNV se ha burlado de ustedes por terminar votando a favor y porque se llevan el palacete, estas cosas. Usted dijo de este acuerdo del palacete que es asqueroso, miserable e indecente. ¿Harán algo por revertirlo? Con respecto al palacete, mantengo todo lo que he dicho. Y es evidente que hay una clara connivencia entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pero lo que es claro también es que el Palacete de París y las otras dos residencias, las otras dos propiedades, no son del PNV. Pero no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo ha dicho una sentencia firme del Tribunal Supremo. Darle desde el Gobierno al PNV, a través de un Real Decreto, la propiedad de un bien público a un partido, no al País Vasco, no al Gobierno vasco, a un partido, es un escándalo sin precedentes. ¿Ustedes lo revertirán? Nosotros vamos a combatir por todas las vías, y una de las vías más probables es la judicial, esa decisión que es un esperpento y una vergüenza. ¿Y si llegan al Pero es una gobierno? vergüenza por parte de quien exige un bien público para que se convierta en privado, como por parte de quien cree que se puede entregar a un partido una propiedad pública simplemente para que Pedro Sánchez pueda continuar en el poder. ¿Y si llegan al gobierno? Nosotros haremos desde la oposición y desde el gobierno todo lo que esté en nuestra mano para revertir la decisión del gobierno de ¿Tiene usted Pedro contento Sánchez. al PNV? Le han llamado charlatán maleducado, sinvergüenza. ¿Y usted qué piensa de ellos? Bueno, yo lo que pienso... Usted ha dicho que son aprovechateguis y rentistas. Bueno, el PNV se acaba de convertir en una sociedad de inversión patrimonial que pretende tener propiedades en París y hacer negocio con ellas. Piense que además el edificio no está vacío, el edificio está ocupado por el Instituto Cervantes y que en el acuerdo de cesión del gobierno de Sánchez al PNV lo que le dicen es que el Instituto Cervantes continuará durante los próximos 5 años utilizando el palacete, pagándole al PNV una renta de 1 millón de euros al año. ¿Usted cree que el PNV no es un partido aprovechategui? ¿Que no son rentistas? Yo desde luego lo creo profundamente. Con respecto al PNV yo tengo una crítica mayor. El PNV es un partido que ha traicionado a su propio electorado. Era un partido nacionalista y de derechas. Y hoy es un partido que apoya a un gobierno de ultraizquierda y ya no es nacionalista, tiene un discurso independentista. Y por lo tanto es muy difícil que el PP y el PNV de hoy, el PP y el PNV de Ortúzar y del señor, el portavoz que tienen aquí, Aitor Esteban, es un partido con el que el Partido Popular tiene muy difícil entenderse. Ya no son un partido de derechas, son un partido de izquierdas, lo han dicho ellos mismos, y son un partido que a mí en la Cámara me cuesta muchísimo trabajo discernir entre el discurso de Bildu y el discurso del PNV. El PNV se ha echado al monte. Lo único que conservan es poder, pero aquí votan exactamente lo mismo el PNV y Bildu y sostienen un gobierno de izquierdas, no, de ultraizquierda. Apoyan las propuestas de Podemos, apoyan el discurso de Sumar y por lo tanto yo creo que es tremendamente importante que el electorado vasco sepan que el espacio de centro-derecha en el País Vasco solo lo representa el Partido Popular, porque el PNV ha decidido travestirse y ser una mala copia de Bildu, probablemente porque sienten el aliento de los de Bildu en la nuca y sienten que se les acercan electoralmente demasiado y eso les ha llevado a traicionarse a sí mismos. Yo creo que si Sabino Arana levantase la cabeza diría, pero ¿dónde nos han llevado el Aitor Esteban y el señor Ortúzar? Bueno, ese señor era un racista y un xenófobo. Por supuesto. Sabino Por Arana. supuesto. Y si el PNV es esto, Junts, ¿qué es? Bueno, Junts es un partido que los catalanes han puesto en su sitio, que aspiraban a gobernar la Generalitat de Cataluña y que no lo han conseguido. Es un partido que pretende chantajear a Pedro Sánchez día sí y día no, pero la realidad es que lo consigue. Y la culpa no la tiene Junts, la culpa la tiene quien a Junts le ha dado tanto poder. Nunca en España los partidos independentistas han tenido tanto poder con tan poca representación.
Hay tiempos en los que PNV, Junts, Bildu tenían una representación mayor en el Congreso de los Diputados, sin embargo tenían menos poder. Hoy, con una representación más exigua, tienen muchísimo más poder, pero tienen tanto poder porque se lo ha concedido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez les ha dado la llave de la gobernabilidad de España. Por eso, lo inaudito es que el Gobierno nos critique por votar en contra de un Real Decreto o por votar a favor, cuando ni siquiera nos han pedido el voto. Pedro Sánchez es rehén de los partidos independentistas por propia voluntad, porque aquí en la Cámara hay nulo diálogo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Probablemente por la mala conciencia, porque la mala conciencia le recuerda a Pedro Sánchez que es presidente del Gobierno de prestado, porque no ganó las elecciones, porque le robó al Partido Popular la presidencia del Gobierno pactando con todos los antisistema de nuestro país. Él es el presidente del muro, el que dijo que levantaría un muro para dividir a la sociedad española en dos bloques. Y él es el presidente de una mitad de España. Y yo creo que eso lo percibe la ciudadanía, y por eso Sánchez se resiste a convocar elecciones. Juanma Moreno dijo en ABC en las últimas horas, ha defendido abonar la relación con Junts, pero un Junts sin Puigdemont. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Abonar la relación con Junts? ¿Existe un Junts sin Puigdemont? ¿Es posible esto que dice Juanma Moreno? Nosotros no tenemos pactos con Junts en ningún sitio. En ningún sitio. Esa es la realidad. Sánchez ha pactado incluso contra su propio programa, contra todo lo que había dicho antes con Junts. Es verdad que aquí en la Cámara hay votaciones coincidentes y hay cuestiones que defendemos a la par, Junts y el Partido Popular, y que cuando hay esas coincidencias en el voto, Sánchez pierde y asume derrotas parlamentarias que cada vez son más habituales a lo largo de esta legislatura. ¿Y eso son coincidencias? Bueno, son coincidencias porque el Partido Popular nunca ha renunciado a su propio posicionamiento, a su propio programa electoral para provocar derrotas de Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, Junts es verdad que hay veces que ha votado en contra de posicionamientos del Partido Popular y en otras ocasiones ha votado a favor. Y cuando se da esa coincidencia, bueno, pues se producen derrotas de Sánchez. Pero nosotros no pactamos nada con Junts, hay votaciones coincidentes y nosotros en esas coincidencias nunca hemos traicionado las posiciones del Partido Popular, el programa electoral del Partido Popular. Dicho de otra forma, nosotros no somos como Sánchez. Nosotros no traicionamos nuestro programa, nuestras posiciones por nada. Y eso yo creo que debería quedar muy claro, ¿no? Ustedes no tienen ningún tipo de contacto con Junts, directo, indirecto, en Madrid, en Barcelona, en Estrasburgo. Cero. Estamos en el Congreso de los Diputados, los grupos hablamos sobre cada votación, sobre las enmiendas, hay comunicación con todos los grupos, salvo con uno, que es Bildu. El Partido Popular no tiene relación con Bildu porque creemos que es un partido que no cumple los estándares democráticos. Pero cuestiones de fondo, por ejemplo, la famosa moción de censura. Yo creo que nosotros no nos ¿Les han planteado ustedes algo? ¿Les han sondeado? Nosotros sobre la moción de censura, Alberto Núñez Feijóo fue tremendamente claro. Si los socios de Sánchez creen que este tiempo político ha acabado y que en España debe haber un cambio, el Partido Popular está aquí. Nosotros no hemos ido a buscar a nadie, a buscar los votos de nadie, porque a día de hoy en esta Cámara no hay una aritmética para el cambio, para una moción de censura, para echar a Pedro Sánchez. Sí creo que la hay en la calle. Si los españoles votan el próximo domingo, Sánchez es pasado, Sánchez es historia. Por eso Sánchez está dispuesto a tragar con todo lo que le exijan sus socios para seguir siendo presidente del Gobierno. Sánchez, su estrategia es ganar tiempo, estar en el poder todo el tiempo que pueda, porque sabe que si los españoles son llamados a las urnas, su gobierno se cae, su gobierno es pasado. ¿Y usted ve alguna posibilidad de que Puigdemont se levante un día y rompa la baraja y diga, pues venga, adelante, se acabó Sánchez? Mire, yo creo que los independentistas están muy cómodos con Sánchez y saben que todo lo que consiguen con Sánchez nunca lo conseguirían con Feijóo. Con Feijóo no habría una ley de amnistía,
con Feijóo no habría beneficios penitenciarios para los presos de ETA. Esto es aplicable a todos los partidos de la coalición. Con Feijóo tampoco habría palacete para el PNV, como no lo ha habido ni con Aznar ni con Rajoy. Y por lo tanto, los socios de Sánchez, por propio interés, están muy cómodos con Sánchez. Por eso no hay dentro de la Cámara una aritmética distinta para una moción de censura. Sánchez es para el independentismo un auténtico chollo. Cede en todo, es verdad que con un poco de chulería, pero al final acaba cediendo y claudicando, ¿no? El Real Decreto no se troceará. Bueno, pues de las 90 medidas al final han quedado 29. Ese es Pedro Sánchez, ¿no? Un hombre que es capaz de decir una cosa y a los 4 días hacer la contraria. Aquello del indulto condicionado que habló Feijóo en una comida con periodistas queda descartado para Puigdemont. Bueno, yo creo que aquello era primero era un off the record, en una conversación privada, en una comida que ha trascendido de forma... Que los medios del gobierno rápidamente hicieron pública. Que ha trascendido, bueno, pues de forma poco respetuosa a una conversación privada e informal en la que Feijóo precisamente quería decir lo contrario, ¿no? Y es que si yo hubiese aceptado todo eso, él hubiese sido presidente del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, hoy, si Feijóo no es presidente del gobierno, es porque Feijóo no estuvo dispuesto a tragar con todo lo que sí estuvo dispuesto a tragar Pedro Sánchez. Ahora ya sabemos por qué. Es que Pedro Sánchez necesitaba seguir siendo presidente del gobierno para utilizar todos los resortes del Estado como mecanismo de defensa judicial ante los casos que acechaban a su gobierno y a su entorno personal. Casos de corrupción tremendamente graves que en cualquier democracia moderna habrían hecho dimitir al presidente del gobierno. ¿La situación de Cataluña es normal ya, con Illa? ¿Que parece Pujol, por cierto? A mí me enfada un poco los análisis que desde el Partido Socialista se hacen sobre Cataluña. Si algo ha normalizado la vida política en Cataluña, ha sido la aplicación del artículo 155 por parte de un gobierno presidido por Mariano Rajoy, por el Partido Popular, y consensuado, por cierto, en aquel momento con los principales partidos de nuestro país, también con el Partido Socialista. Eso sí normalizó la situación de Cataluña, porque frente al desafío de un golpe de Estado, porque no era otra cosa, frente al desafío de un golpe de Estado, los principales partidos de nuestro país se pusieron de acuerdo para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Y por lo tanto, si alguien contribuyó de forma decisiva a la normalización de Cataluña a lo largo de los últimos años, lo siento, no ha sido Pedro Sánchez, ha sido un gobierno del Partido Popular apoyado en aquel momento por el Partido Socialista. ¿Y ya ha normalizado la situación política actual? Yo creo que no, porque Illa es verdad que es el presidente de la Generalitat del PSC, pero gobierna como si fuese independentista, con las exigencias del independentismo y con una hoja de ruta impuesta por los mismos que le han hecho presidente. Por lo tanto, ¿se ha normalizado la situación? No. Simplemente lo que antes exigía un presidente independentista, ahora lo exige el PSC, que ha sido cómplice de toda esta situación a lo largo de los últimos años. Puigdemont a prisión, se grita, ya sabe usted, en estas manifestaciones. ¿Usted lo ha gritado alguna vez? ¿Lo comparte? Bueno, yo no soy de gritar. Yo creo que el futuro de Puigdemont lo tienen que decidir los jueces, y que Puigdemont debería volver a España y ponerse a disposición judicial. ¿Ustedes se comprometen a que eso será así? Si ustedes gobiernan, si el señor Feijóo gobierna, a traerlo, como dijo Sánchez, quien no lo ha traído. Bueno, Sánchez lo ha traído. Bueno, lo ha traído sí. Un día y lo dejó marchar, ¿no? Sí, cierto, es verdad. Yo creo que la realidad es que España, para ser una democracia plena, necesita un gobierno que respete la separación de poderes y la independencia judicial. Y hoy tenemos en España un gobierno que ataca la independencia judicial todos los días y que menoscaba a ese poder que debe ser independiente. Y por lo tanto, nosotros creemos que la justicia debe actuar y que eso es lo que tiene que pasar en cualquier democracia moderna, y España debería ser una democracia madura y una democracia moderna. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con la pérdida de calidad democrática de nuestro país, todo lo que tiene que ver en cuanto a ataques al Estado de Derecho que provienen del propio gobierno de España, hacen que nosotros tengamos que comparar España con Polonia, con situaciones que ha padecido Polonia, o con situaciones que ha padecido Venezuela.
Y ese es el gran drama de la situación política actual. Es decir, lo de Puigdemont, si ustedes gobiernan, no tiene ningún tipo de arreglo político. Es ponerse a disposición de la justicia por los delitos que le queden, salvo la amnistía. Es que nosotros creemos en la igualdad de los españoles ante la ley. Puigdemont es un español más, tiene un DNI igual que el tuyo, igual que el mío, y tiene que someterse a la justicia cuando es requerido para ello, y por lo tanto será la justicia la que dicte cuál es su futuro. Ajá. ¿Y cómo hacer caer a Sánchez sin esperar a 2027? Bueno, yo creo ¿Visto el deterioro? Yo creo que Sánchez es un gobierno... ¿No va a convocar elecciones? ¿Usted cree que de verdad va a convocar elecciones en alguna circunstancia? Sánchez no puede convocar elecciones porque si las convoca las pierde. Lo dicen todas las encuestas a día de hoy. Pronto acabará diciéndolo el CIS, no les quedará más remedio. Pero la realidad es que si Sánchez convoca elecciones, las pierde. Y por eso se aferra al poder a cualquier precio y a cualquier costa, ¿no? Sánchez intentará alargar la legislatura todo lo que pueda, y nosotros tenemos que hacer una oposición firme, contundente, una oposición responsable. Somos un partido de Estado, y al mismo tiempo que hacemos una oposición contundente y cumplimos con nuestra función de controlar al gobierno, tenemos que construir a la par un proyecto alternativo para España, una alternativa que devuelva, bueno, pues la credibilidad en nuestras instituciones, que devuelva a España un gobierno que empiece a pensar en lo de todos y no solo en lo suyo, y que le dé a nuestro país certidumbre y credibilidad. Estos días veíamos algunas declaraciones de Donald Trump que en España parece ser que no han gustado. Ya, pues el problema es que esa es la imagen que algunos tienen de España por culpa del gobierno de España. Y España es mucho más que su gobierno. España vale la pena, y hoy tenemos un gobierno que lamentablemente no está a la altura de nuestro país. Ahora que me cita Trump, González Pons dice: Trump es el macho alfa de una manada de gorilas. ¿Qué le parece haciendo amigos? Bueno, es una opinión personal, en un artículo de opinión publicado en un medio. Yo no lo comparto. Pero usted no lo comparte. Es su opinión personal. Pero es el vicesecretario de Relaciones Institucionales. Es una opinión, sobre el presidente de los Estados Unidos. Es una opinión personal publicada en un medio de comunicación. ¿Por qué no pide disculpas el señor Pons? Y bueno, habrá que preguntárselo a él. Es su propia opinión. Para el Partido Popular, Donald Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos, es el presidente elegido por los estadounidenses de forma libre y democrática, y por lo tanto todo nuestro respeto. Es verdad que hay cosas en las que podemos coincidir con Donald Trump y otras en las que no, pero en cualquier caso creo que es fundamental que España tenga unas buenas relaciones con Estados Unidos, y que con Pedro Sánchez son imposibles. ¿Qué le han parecido los primeros movimientos de Trump? Por cierto, le saco del tema Congreso. Bueno, ¿Qué le parecen? Bueno, yo creo que es muy difícil juzgar la política norteamericana con las claves de la política europea, la política de España, ¿no? Creo que ha generado muchas expectativas su mandato, y nosotros creemos que habrá que juzgarlo por sus hechos a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, y desde luego a España le interesa tener esos vínculos transatlánticos con un país tan relevante como es Estados Unidos, y desde luego tiene que haber una buena relación y una buena sintonía. ¿Y Milei qué le parece? Bueno, yo creo que Milei está demostrando que se puede sacar a Argentina de la ruina, y por lo tanto creo que es la esperanza del continente, y desde luego creo que está demostrando que se puede salir del agujero en el que regímenes socialistas han metido a ese país tan rico, tan potente, con el que España debería tener vínculos también muy importantes, ¿no? Yo soy gallego, hay muchos gallegos que se fueron en décadas pasadas a Argentina buscando esperanzas de futuro para ellos y para sus familias. Hay unos vínculos claros entre Argentina y España, y a mí me gustaría que ningún ministro del gobierno de España insultase al presidente Milei. A mí es lo que me gustaría. ¿Y les preocupa esa ola que aquí en España bueno, representa a Abascal y representa a Vox de alguna forma? ¿Usted tiene contacto aquí con Vox, más allá de una ley, otra ley, un punto, lo que sea? Yo tengo relación con todos los partidos políticos, salvo con Bildu no,
tengo una relación más estrecha con Vox, somos partidos cercanos. ¿A usted no le preocupa eso, que le digan, es que estás hablando con Vox? No, nada, no le acompleja. Somos partidos diferentes, evidentemente. Nosotros somos un partido de centro-derecha y Vox tiene posiciones más a la derecha que las nuestras, que a veces compartimos y otras veces no. Y por lo tanto, sin ningún tipo de complejo, nosotros tenemos que hablar y entendernos con Vox y creemos que ese diálogo es importante. Ningún complejo ni ningún reparo, ¿no?, en ese sentido. ¿Y esto en su partido lo comparten todos? ¿Es la dirección? Mire, nuestro partido es un gran partido. Somos un partido de Estado, un partido de gobierno, un partido que nace con la democracia española y somos un partido de amplio espectro. Dentro del Partido Popular hay gente de distintas sensibilidades políticas, agrupadas en ese espacio del centro-derecha, que en distintas comunidades estamos cercanos al 50% del voto. Madrid, Galicia. Somos un partido de amplio espectro. Y dentro de un partido de amplio espectro hay gente que opina una cosa y gente que opina otra, pero que creen que el Partido Popular es el instrumento para, desde un partido de Estado, desde un partido de gobierno, mejorar las cosas y construir una alternativa de gobierno distinta a lo que representa Pedro Sánchez. Y es lo que nos une. Y por lo tanto, nosotros somos un partido, no somos una secta. Y es normal que en un partido haya gente que tenga una opinión y que tenga otra, pero que a pesar de diverger en opiniones sobre cuestiones concretas, se tiene una idea común de lo que es España, se tiene una idea común de lo que debería hacer un gobierno en nuestro país en una situación como esta, y eso es lo que nos hace grandes y eso es lo que nos diferencia de otras formaciones políticas, ¿no? ¿Abascal o Sánchez? ¿Con quién se iría a cenar? Borja Semper contestó que con ninguno de los dos, como si lo hubieran planteado. ¿Usted? ¿Abascal o Sánchez? ¿Con quién se iría a cenar? Pues evidentemente con Abascal, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ajá. Yo con Sánchez no me iría a cenar, porque tengo seguro que me engañaría y que además al final me acabarían robando la cartera. Defina al Sánchez. Ahora que me lo ha dejado así, con lo de la cartera. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es un ególatra, solo piensa en sí mismo, va a destruir al Partido Socialista. Va a causar un daño enorme a nuestro país, a la credibilidad de nuestras instituciones, pero es un problema en sí mismo para su propio partido. Lo dejará arrasado cuando abandone la vida política, ¿no? Creo que Sánchez solo tiene una hoja de ruta, que es Sánchez. A Sánchez solo le preocupa mantenerse en el poder y creo que está borracho de poder. Y creo que eso es tremendamente negativo para un mandatario. ¿Begoña Gómez es una aprovechada? Mire, yo creo que lo tendrán que decir los juzgados. En cualquier caso, creo que ha habido conductas en la Moncloa que son impropias en una democracia moderna como la nuestra. ¿Qué le pareció la declaración del hermano? Por cierto, hay quien dice que si no ves la imagen es como si hablara él, sabiendo además, como la jueza le decía, que estaba contando unas mentiras enormes. Bueno, el hermano es el ejemplo de lo que es el sanchismo, ¿no? Tiene un puesto de trabajo obtenido de forma, en mi opinión, irregular, ilegal. Además, no va a trabajar. Establece su residencia fiscal en Portugal para no pagar impuestos y aún encima nos perdona la vida. Bueno, pues creo que todo lo que rodea los casos de corrupción de la familia Sánchez es inaudito en una democracia como la nuestra, ¿no? ¿Ha escuchado alguna ópera de David Sánchez, por cierto, usted alguna vez? No lo conozco para nada y creo que la declaración, efectivamente, más allá del parecido entre las voces de los dos hermanos, pone en evidencia todas las sospechas y los indicios que habían sobre el apaño del puesto de trabajo. Oiga, ¿usted se imagina a miembros del gobierno del PSOE con cuentas bancarias en la República Dominicana o en otros países? Bueno, eso es una de las cuestiones que deslizó en una entrevista radiofónica el señor Aldama. Será la justicia la que tenga que declararlo, que explicarlo, pero no parece muy razonable, ¿no? ¿No parece muy razonable que las tuvieran? No, no parece razonable que un miembro del gobierno tenga cuentas fuera de España. Ajá. El Falcón ha dado 20 vueltas al mundo desde que está Sánchez en Moncloa, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que Sánchez tiene una querencia especial por todo lo que tenga que ver como privilegios, y el Falcon yo creo que es la mejor metáfora de lo que es el sanchismo, ¿no? Sánchez viaja en Falcon porque no se atreve a subirse a un vuelo regular y escuchar lo que le puedan decir las 180 personas que se suben a bordo. Y creo que este es un gobierno tan alejado de la realidad que Sánchez se ve obligado a entrar por las puertas traseras en los propios mítines de su propio partido. Y creo que es el reflejo del uso y abuso del poder al que hemos estado sometidos y de cómo Pedro Sánchez entiende el ejercicio del poder. Es abusar del poder, servirse del poder, en vez de ser un servidor público, que es lo que se le exige a un presidente del gobierno, ¿no? María Jesús Montero dice, ya ven ustedes, después de lo de Pumpido, los ERE eran un invento de la derecha, y ha puesto la mano en el fuego, por cierto, por su jefe de gabinete, pero sea los WhatsApps de Aldama con el jefe de gabinete que hemos publicado en OK Diario. Oiga, los ERE, Tito Berni, Koldo Ábalos, le pregunto, ¿qué le pasa al PSOE con la corrupción, las drogas y la prostitución? Bueno, yo tengo que decir que la señora María Jesús Montero supongo que está en la unidad de quemados de algún hospital de Madrid, porque dijo que ponía la mano en el fuego por su jefe de gabinete, y hemos conocido ya comunicaciones directas entre Aldama y el jefe de gabinete de María Jesús Montero que evidencian que ha habido gestiones en favor de ese empresario, no desde el Ministerio de Hacienda, no, desde la jefatura de gabinete de la propia ministra. Y la señora María Jesús Montero tiene un problema, y es que siempre está detrás de tramas. En la Junta de Andalucía era la consejera de Hacienda y en este gobierno era la ministra de Hacienda, mientras Aldama, Ábalos, Koldo García hacían todo lo que hacían. Siempre está en el medio de las tramas. Es verdad que en Andalucía consiguió salir de rositas, pero en esta, bueno, pues el fuego está tan cerca que creo que está en la unidad de quemados sin ninguna duda, ¿no? ¿Sigue pensando que Bolaños es un bulo andante o bulo con patas, que dijo, creo? Bueno, es que el señor Bolaños es capaz de decir una cosa y hacer la contraria y no sonrojarse. Hay que reconocerlo, es el mejor servidor de Sánchez. A mí me avergonzaría ser ministro de Justicia y desde la tribuna del Congreso de los Diputados insultar a jueces con nombres y apellidos. En cualquier otro país, el señor Bolaños tendría que haber dimitido hace ya bastante tiempo por insultar a jueces con nombres y apellidos siendo el ministro de Justicia. Yo creo que es una auténtica vergüenza, ¿no? Para acabar, mójese. ¿Qué es lo que todo el mundo? Sánchez llega a 2027. Yo creo que Sánchez está aferrado al poder, es lo que quiere, pero es cierto que este gobierno ha colapsado ya. Este gobierno no gobierna. No hay presupuestos, vive del Real Decreto, de abusar de los reales decretos y vive de ganar tiempo. Pero en España no hay un gobierno. Cada vez que se reúne el Consejo de Ministros, realmente es el comité electoral del Partido Socialista. Ya en la mesa del Consejo de Ministros hay más candidatos a gobiernos autonómicos que ministros, ¿no? Bueno, yo creo que es los estertores de un régimen, y digo régimen de forma premeditada. Estamos viviendo los estertores de un régimen y Sánchez pretende aferrarse a ese régimen y mantenerlo cuanto más tiempo mejor. No gobierna, no le importa, pero puede llegar a 2027, si se aferra. Esperemos que no, por el bien de España. ¿Y qué le podría hacer caer a una persona que le da todo igual? No tener presupuestos, no tener, no sé. Bueno, yo creo que la agenda judicial de este gobierno y de la familia Sánchez está cada vez más cerca del propio presidente del gobierno. ¿Usted cree que le va a llegar a él? Bueno, yo creo que en distintas informaciones que vamos conociendo, ¿no?, a través de o investigaciones policiales o investigaciones periodísticas, Sánchez está en el ajo. Yo creo que Sánchez está en el ajo. Que el número 2 de la trama no podría hacer lo que hizo el señor Ábalos sin el conocimiento y la participación del número 1. ¿Alguien se cree que Ábalos actuaba solo? ¿Alguien se cree que Ábalos iba por libre? Yo creo que el número 2 de la trama actuaba con el conocimiento, la participación y siguiendo indicaciones del presidente del gobierno. ¿Usted lo cree? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Ajá. Estaba en el ajo, no es el uno por llamarle el uno, sino que estaba en el ajo. Bueno, y es era que el las uno. comunicaciones entre los miembros de la trama se referían a Sánchez llamándole el uno. Y Sánchez era conocedor de muchísimas cuestiones, ¿no? Sánchez tiene que explicar por qué le dijo al Dama eso de gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros. ¿Qué era lo que hacía por ellos? Bueno, yo creo que hay tantos casos de corrupción que salpican al gobierno de Sánchez que al final el nexo corruptor no vaya a ser que no sea el Dama y sea el propio Pedro Sánchez. O sea, Sánchez es el uno de la trama corrupta del gobierno y del PSOE. El número uno no se lo llama el Partido Popular, el número uno se lo llaman los miembros de la trama para referirse a él. De forma efectiva. El autor intelectual de todo, Como mínimo. como mínimo. Y partícipe. Bueno, vamos a verlo, eso tendrá que decirlo un juez, tendrá que decirlo un juzgado, ¿no? Pero a la vista de las informaciones periodísticas y a la vista de las informaciones de las investigaciones policiales, Sánchez yo creo que está en el ajo. Miguel Tellado, muchísimas gracias. Gracias a ti. No sé si tenemos paciencia hasta 2027 para aguantar este deterioro. Esperemos que por el bien de España este gobierno caiga antes. Gracias, Miguel Tellado. Muchas gracias.